Gracias. Bueno, repito, les traje para mostrarles, ¿sí?, un video que es correspondiente, es una bajada a la realidad de lo que es el 354 del caso Ángeles Rawson, ¿sí? Fue un caso bastante resonante y supongo que lo conocerá la gran mayoría. Lo que sí necesito que me digan es, yo voy a ir compartiendo pantalla, díganme si lo ven y sobre todo si escuchan cuando yo le pongo play al video, que eso sería lo más interesante. A ver. Sí, se comparte. Denme un segundo porque a mí como que se me trabó toda la pantalla. Ahí está. Está grande, ¿no? ¿Lo ven grande? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver 1 minuto 20 de esto. ¿Escuchan? Se va a llevar a cabo el debate oral y público dispuesto en la causa 4558, seguida contra Jorge Néstor Mangieri por el delito de abuso sexual del que resultara la muerte de la ofendida. El tribunal está integrado por el doctor Fernando Ramírez como presidente, los doctores Sana Dieta de Herrero y Jorge Guetas Vocales, como juez sustituto el doctor Rafael Oliden. En representación del Ministerio Público Fiscal, los fiscales doctores Julio César Castro, Fernando Fischer y Sandro Abraldes. Los querellantes María Elena Duris y Franklin Rawson, junto a sus letrados apoderados, los doctores Pablo Lanuse y Jimena Pisoni. Y en la asistencia técnica de la defensa, los doctores Adrián Tenca, Sergio Rosenblum y como defensora sustituta la doctora María Inés Bergamini Urquiza. Señor Jorge Néstor Mangieri, el tribunal lo exhorta a que esté atento a todo lo que va a ocurrir a lo largo del debate. En especial, presta atención a las lecturas que va a realizar la secretaria de los requerimientos de las acusaciones, porque ahí están contenidas las imputaciones que realizan los acusadores. Luego, si lo desea, va a tener oportunidad de contestar. Señora secretaria. Perdón, señor presidente, el Ministerio Público. Bien. Ejemplo claro de lo que es el 354, ¿sí? Que dice, abierto el debate y previo interrogatorio de identificación del imputado, se identifica a Mangieri, ¿sí? El presidente alerta al mismo que tiene que estar atento y escuchar y va a conceder la palabra sucesivamente al fiscal, ¿sí? O sea, una bajada a la realidad bastante clara de lo que es el 354. Cris, ¿vos querés decir algo? No, porque está clarísimo, ¿no? Está perfecto. Bien. Vamos al 357, que es el desarrollo del debate, ¿sí? Dice, desarrollo del debate, resueltas las cuestiones incidentales y sintetizados los argumentos de la acusación y la defensa en los términos del 354, se producirá la prueba, analizándose en primer lugar la propuesta por la acusación y actores civiles y particular damnificado en el caso que los hubiera. Terminada la recepción de la prueba de la acusación, se procederá a recibir la prueba de la defensa, responsables civiles y de la citada en garantía en su caso, ¿sí? Entre estos dos momentos es donde se empieza el debate propiamente dicho, porque las partes empiezan a alegar, empiezan a decir qué es lo que pretenden, qué es lo que van a mostrar, cómo van a convencer a los jueces y por qué, ¿sí? Yo acá les traje un segundo video, hoy vamos a ver bastantes videos para que podamos bajar a la realidad, ¿sí? En donde una defensora, la defensora de San Martín, hace un alegato de apertura, ¿sí? Y les explica, en este caso es un alegato de apertura frente a juicio por jurados, pero la técnica es la misma, ¿sí? Y hace una apertura y dice por qué ella considera que los hechos sucedieron de tal manera, ¿sí? Y le va a solicitar, ¿sí?, a las partes presentes que presten mucha atención. Ahí vamos de nuevo. Esto puede salir muy mal. A ver. No. Denme un segundo nomás. Bien. Vamos a compartir pantalla. Está muy bueno, es cortito. Me gustaría que le presten atención para que vean bien cómo es esto, ¿no? Cómo arranca un juicio y por qué arranca de esta manera. Acá tenemos un alegato de apertura de la defensa. Bien.
El caso era un homicidio. Denme un segundo que esto anda un poco lento. Les quiero contar cómo conocí al señor Guillermo Barros. Lo conocí hace más de un año, puntualmente el 31 de enero del año 2014, a 24 horas de haber muerto el señor Armela. ¿Ustedes lo ven igual de trabado que yo? ¿Sí? Bueno, esperen un cachito. Sí, sí, está cargando. A ver. Vamos a esperar un segundo. Bueno, fíjense que la imagen está un toque congelada, pero acá tenemos al imputado. Esta es la defensora oficial, ¿sí? Y obviamente hay bastantes personas presenciando el debate. Eso hace a lo que vimos en un primer momento, que es la oralidad y sobre todo la publicidad. Bueno, a ver si ahí se la banca. Les quiero contar cómo conocí al señor Guillermo Barros. Lo conocí hace más de un año, puntualmente el 31 de enero del año 2014, a 24 horas de haber muerto el señor Armela. Lo conocí porque vino a mi despacho. Yo debí intervenir como defensora en la causa que tenía en contra suyo. Y en esa oportunidad le informé, bueno, señor Barros, viene acusado de un homicidio. Y recuerdo que Barros, que estaba muy angustiado, cuando le dije, usted viene acusado de un homicidio, rompió en llanto. Y no entendía por qué. Y empezó a hablarme. Hablaba y me decía, pero doctora, ¿pero qué tendría que haber hecho? Si a mí Armela me mostró un arma de fuego, si a mí Armela me quiso disparar, yo me tuve que defender, yo tuve que luchar. Yo no lo quise matar. Armela me quería matar a mí. Seguidamente me entrevisté con la familia de Guillermo Barros, con la madre, con los hermanos. Y esta gente me transmitió la misma angustia. Es que es gente que había estado en el momento y en el lugar en que Barros fue atacado por Armela. Entonces, le pedí a Barros paciencia. Le dije, téngame paciencia. Cuanto antes se pueda, vamos a tener una audiencia donde 12 personas, gente común, como usted, como yo, como mi mamá, como su papá, van a ponerle a los hechos que ocurrieron esa noche el nombre correcto. La paciencia que le pedí al señor Barros y a su familia empieza a tener sus frutos hoy, porque ustedes están sentados acá. Y ustedes van a escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche. Y después de escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche, van a poder ponerle a los hechos el nombre correcto. Y le van a poder decir a Barros, Barros, usted no puede estar acusado de un homicidio, porque usted se defendió. Y el que se defiende en nuestro país, por las leyes de nuestro país, no comete un delito. Ustedes van a poder emitir un juicio de no culpabilidad en función de que Barros esa noche se defendió. Le pedí paciencia a Barros, le pedí paciencia a la familia de Barros, ahora les pido paciencia a ustedes, para que escuchen atentamente lo que van a venir a decir las personas que se sienten acá. Les pido que las entiendan, que las comprendan y que a partir de lo que escuchen se pongan, se recreen el escenario de lo que pasó esa noche en ese lugar de Villa Hidalgo. Gracias. Bien, bastante claro me parece el ejemplo, el video que les acabamos de mostrar.
Así arranca, así suele arrancar. Es un gran alegato porque es breve, porque no tarda más de 5 minutos, porque es concisa, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco mañana cuando hablemos de teoría del caso, cómo se tiene que encarar y demás. Pero me gusta esto, me gusta la bajada a la realidad, ¿sí? Que no sea simplemente una lectura de artículos, y es mucho lo que Cris nos ayuda también a que se enseñe desde este punto de vista, ¿no? Desde bajar un poco a la realidad, de ver un juicio que ocurrió realmente, al imputado ahí sentado, a la gente escuchando, a los jurados en ese caso escuchando, y a los jueces también. Así que bueno, quedan 2 videos más, porque bueno... Ahí quería decir, la escuché a la colega, la verdad que si le tengo que poner una nota es 10, es excelente. Ahora, atrás de la colega estaba Harfuch, que es el defensor general de San Martín, ¿no? Entonces, y es uno de los alfiles de Binder. ¿Qué es Binder? Es el número 1 en lo que es litigación, ¿no? En el alegato de apertura, alegato de clausura, sistema acusatorio, oralización, todo lo que viene ya cambiando en Europa desde hace 10 o 20 años, y que vino a descargarse acá a través de nuestro sistema procesal. Entonces, ella es del equipo de Harfuch, pues digo, una defensora impecable. La verdad que cuesta mucho hacer eso. A muchos colegas y a muchos fiscales les costó, los vimos titubeando, nerviosos, con las manos transpiradas y sin poder enfrentar a las cámaras y al juicio por jurado. Es algo que genera tensión. Lo que uno tiene que hacer como abogado, yo por ejemplo siempre tengo tensión, pero la canalizo. Entonces toda la tensión la canalizo en positivo. Entonces arranco y no me paran. Pero en realidad cada uno tiene que tener, de acuerdo a su personalidad, ver cómo enfrentar estas situaciones que son estresantes porque puede estar la televisión, 12 jurados y otras 40, 50 personas más. Y uno tiene que tener 5 minutos nada más. 5 o 6 minutos. Lo que habla la colega. Ya si uno habla 10, 15, cansa. No es una película. Es una síntesis. Además, ahora, ¿cuál es la diferencia que tienen con los jueces técnicos? En los jueces técnicos, Candela le dijo que hay alegato de apertura del fiscal, particular damnificado, y después la defensa. El alegato de la defensa de apertura puede ser negativo, es decir, atacando la acusación del fiscal, ¿está bien? Diciendo la fiscalía, la acusación fiscal no tiene razón toda vez que mi asistido no se encontraba, o positiva, es decir, poniendo una teoría del caso, un alegato de apertura que vaya por la teoría de uno y no atacando la del Ministerio Público Fiscal. Eso, de acuerdo al caso que tengamos, nos sirve. Y después hay una mixta, que es atacar un poco la del fiscal y un poco abastecer la teoría del caso de uno. Lo que uno no puede hacer es todo a la vez, porque es gastar energía. Y en realidad ni el jurado ni los jueces técnicos lo van a entender. Pero el alegato de esta colega es perfecto, es excelente. Sí, además, una cuestión, no se tiene que extender tanto, porque la atención de las personas, ¿sí? Dura poco. Entonces, por eso generalmente una técnica que se utiliza mucho para alegar, sobre todo, es estructurar el alegato, ¿sí? Sobre todo si no logramos acortarlo, estructurar en fortaleza, ¿sí? Aquello que nos conviene, aquello que nos ayuda, debilidad en el medio, porque es donde se empieza a perder la atención de la gente, y de nuevo fortaleza. Entonces yo arranco allá arriba, voy bajando un poquito, y después vuelvo a ir para arriba, porque en los dos extremos de un discurso, ¿sí? Es donde más atención hay de la parte que nos escucha. Y nosotros lo que queremos buscar, siendo partes, es el convencimiento del órgano jurisdiccional, ¿sí? Yo les recomiendo un video para que vean, porque es mi favorito, ¿no? Pero está bien lo que hizo Candela porque nacionalizó, porque antes no existían videos en Argentina. Hace 2 años, cuando dábamos clase, no había. Uno quería capacitar a abogados y tenía que buscar videos de los chilenos, México, algo de Centroamérica, y si no, Europa o Estados Unidos, bueno, ni hablar. Entonces, es el de la película Filadelfia. Ustedes ponen en YouTube, son 3 minutos, alegato de apertura, película Filadelfia, que es el caso de un enfermo de HIV, un abogado que se enferma y bueno, obviamente es despedido, y bueno, ahí hay un alegato de la defensa de ese abogado, y hay un alegato por parte del bufete de abogados que era muy fuerte en Estados Unidos, que obviamente ataca al alegato de apertura defensista, pero explica muy bien el desarrollo de lo que se va a venir en juicio.
Y la verdad que es excelente. Ese alegato que es de una película, pero está hecho por profesionales, por abogados estadounidenses que sabían lo que era sistema acusatorio y la litigación penal, ¿no? Totalmente. Bien, en lo que es el articulado vamos a leer el 358 y el 359. El 358 nos va a hablar de las facultades que tiene el imputado durante el debate, ¿sí? Dice que en el curso del debate va a poder efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere. El imputado tendrá también la facultad de hablar con su defensor sin que por esto la audiencia se suspenda, pero no lo podrá hacer durante su propia declaración, una cuestión lógica, y antes de responder a preguntas que se le formulen. ¿Sí? Ahora les voy a explicar por qué. En estas oportunidades nadie le podrá hacer sugerencia alguna. Al hacer uso de la palabra, el imputado queda sometido al interrogatorio de las partes contrarias. Una regla, ¿sí? Cuando se empieza a producir la prueba en el debate, es el examen, ¿sí? o el interrogatorio que yo le hago a mis testigos, ¿sí? Ejemplo, yo soy defensora de Estefanía, ¿sí? Y yo tengo de testigos a la mamá de Estefanía, a una amiga de Estefanía y al vecino, ¿sí? Esos son mis testigos, si bien cuando yo los llevo al proceso son del proceso, pero a la hora de llevar adelante el interrogatorio, hago un interrogatorio que es de tipo directo, ¿sí? Yo interrogo primero a los testigos, ¿sí? Esos testigos, todos los que hablen, van a ser pasibles, ¿sí? De que la otra parte, que es la fiscalía, les haga preguntas. Esa pregunta que les hace la fiscalía se llama contrainterrogatorio, ¿sí? Lo mismo sucede cuando el imputado decide hablar. Si el imputado decide hablar y decide declarar, ¿sí? Puede ser sometido a un contrainterrogatorio por parte del fiscal, ¿sí? O de la fiscal. Bien. Y en el código dice que se debe someter a todas las preguntas del Ministerio Público Fiscal. ¿Se acuerdan que en el 308, en la investigación penal preparatoria, él puede declarar y le puede decir, bueno, listo, terminé mi declaración, porque es un acto de defensa? Acá no. Acá tiene que someterse a las preguntas del Ministerio Público Fiscal. No puede declarar él, contestar las de la defensa y no del Ministerio Público Fiscal. ¿Cuándo es el único caso que se puede negar a contestar? ¿Qué garantía lo protege? ¿Autoincriminatorio? Claro, exactamente. Exactamente. Claro, El Ministerio Público Fiscal dice, usted es vendedor de droga, es autoincriminatorio. A ver, objeción por parte de la defensa. Y el imputado no tiene que contestar. Y con el testigo pasa lo mismo. Yo me acuerdo de una superdotada fiscal, no se le ocurrió mejor idea que preguntarle a un testigo de la defensa si vendía droga. Y el juez le dijo, por favor, doctora, como diciendo, está haciendo, no sé, de jardín de infantes. Van a estudiar que hay reglas para litigar. Claro, las reglas de autoincriminación es para todos. Los testigos tampoco se tienen que autoincriminar, ¿no? Es una garantía constitucional. Pero el imputado más aún. La garantía es para el imputado. Pero el testigo no tiene por qué responder eso tampoco, ¿no? Bien. Ampliación del requerimiento fiscal. El 359 nos habla de que puede pasar que en el curso del debate, si surjan nuevos hechos que integren el delito continuado atribuido o circunstancias agravantes de calificación que no estuvieron contenidas al momento del requerimiento del fiscal o en el auto de elevación, pero vinculadas al delito que las motiva, entonces el fiscal va a poder ampliar la acusación, ¿sí? En tal caso, bajo sanción de nulidad, el presidente le explicará al imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen, informándole a sí mismo de los derechos constitucionales que le asisten. El defensor tendrá derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Esta es una de las opciones, una de las excepciones, ¿sí? Por las cuales uno puede pedir esos 10 días como máximo para preparar una defensa, ¿sí? Porque cuando el fiscal amplía su requerimiento, que en realidad opino que no es que está ampliando el requerimiento, sino porque el requerimiento ya lo hizo, sino lo que hace es formula una acusación más amplia de la que inició en algún momento, ¿sí? Entonces, en ese supuesto, por el derecho de defensa en juicio, e incluso por la bilateralidad, se le tiene que otorgar a la defensa cierto tiempo para preparar, ¿sí? Una nueva teoría del caso, que es lo que también vamos a ver mañana.
Creo que esto es lo más importante. Eso la verdad que es una vergüenza. ¿Por qué? Porque el día a día es quien prepara un nuevo caso, ¿no? Totalmente. Respecto a un hecho mucho más grave y grave que surgió de las declaraciones. Porque el abogado no es solo que tiene esa causa, quizá al día siguiente tiene otro juicio, o la semana que viene tiene que preparar otro juicio, tiene 5 audiencias, tiene familia, tiene investigaciones penales preparatorias, tiene que ir a comisaría, tiene que ir al servicio penitenciario a visitar a sus clientes, tiene que atender en el estudio. Entonces, es complicado que en 10 días nos digan que nosotros podemos llegar a defendernos. Y sobre todo los abogados más nobles, ¿no? Que es algo que más experiencia tenemos muchas mañas, entonces a partir de ahí podemos llegar a embarrar la cancha. Pero realmente es muy poco el plazo, sobre todo si hablamos de delitos graves, ¿no? Si pasa a un agravante dentro del tipo penal, más o menos uno se maneja, ¿no? Pero en algunos casos puede llegar a ser complicado para la defensa. Bien. Y acá viene la parte donde yo les voy a mostrar el tercer video, que nos habla del 360, las formas de interrogatorio y recepción de la prueba. No lo voy a leer porque es un poco lo que lean ustedes, obviamente, pero es un poco lo que ya les comenté, ¿sí? Toda persona que vaya a testificar en calidad de testigo, en calidad de perito, por ejemplo, e incluso el imputado, menos el imputado, ¿sí? Estas dos primeras personas, testigo y peritos, testifican, ¿sí? Declaran bajo apercibimiento o sanción de nulidad porque tienen que prestar juramento de decir la verdad. El único que no tiene que prestar juramento de decir la verdad va a ser el imputado, por supuesto, por lo que acabamos de decir de la autoincriminación. Bien, van a ser interrogados primeramente por la parte que los propone, es lo que yo les conté del examen directo, y después van a ser interrogados o quedarán sujetos a las repreguntas de la otra parte, ¿sí? Y acá tenemos lo que es un examen directo y un contraexamen. Las reglas de litigación nos hablan de que cuando yo voy a interrogar a mi testigo, ¿sí? Voy a hacer el examen directo, mis preguntas pueden ser amplias, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a preguntar a Cristian, Cristian, la noche del 4 de noviembre de 2020, ¿qué hacías? Y Cristian va a contar, ¿sí? Cristian es el que va a relatar. Lo va a relatar él. Yo no le puedo introducir información de más a mi testigo, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien en un video. En cambio, si Sabrina es testigo de la fiscalía terminó de interrogarla y me toca a mí como defensora, le voy a hacer preguntas de tipo cerradas. Las respuestas que me tiene que dar Sabrina son de sí o no. Ejemplo, Sabrina, ¿estuviste presente la noche del 4 al 11 en el bar Cortés? Sí, me va a decir. Bien, ¿y estaban con vos tal persona? Sí, no. Hay mucha diferencia, se nota mucho cuando se hace un examen directo y un contraexamen. Y por supuesto que las reglas de litigación, como les decía Cristian, tenemos que estar dichos cuando no se cumplen porque lo podemos objetar. Y una objeción bien hecha, ¿sí? Va a tener mucho peso e incluso puede llegar a descalificar a un testigo, ¿sí? Un testigo que a nosotros no nos conviene. Vamos a ver el video, ¿sí? Porque está bueno y lo vamos a entender mejor. Bien, vamos otra vez con esto. Denme un segundo que lo quiero abrir primero, porque no sé por qué se me traba tanto. No se asusten. Es decir, la respuesta está en la pregunta. ¿Usted estaba en un auto rojo? Sí. El auto rojo era un Ford Escort. Sí. Entonces uno lo va llevando al testigo. Y usted el 2 de marzo a las 13 horas estaba almorzando en Cortés, sí. Y estaba acompañado de Juan, sí. Son todas subjetivas, porque yo le estoy dando la información para que ella conteste. Y además entonces, se permite eso dar con el testigo información. Sí. Perdón, Cris, se permite dar esa información porque ella ya fue examinada en un primer momento. Sí. ¿Y por qué dice candela cerrada? Porque no deja muchas opciones. La abierta, ¿a usted qué le parece el hecho investigado? Mala pregunta. ¿O qué pasó el 2 de marzo? A ver, reláteme usted de acuerdo a lo que vio. Entonces se la deja abierta, ¿no? Y eso es lo peor que podemos hacer como abogados. Bueno, ¿se ve? Todavía no. Ahora sí. Medio trabado. Ahora vamos a esperar un poquito que... Ramiro Gastón Urbáez.
Buen día, doctor. Esperen un segundo. Van a ver que este es un examen directo primero y después voy a adelantar unos minutos y vamos a ver cómo se le hace al mismo médico, ¿sí? Es un médico de policía, cómo se le hace el contraexamen, ¿sí? Buenos días. Disculpas por la demora. Doctor. Vamos a volver a cargarlo, un segundo. Así no se traba tanto. Vamos, a ver. Ténganme paciencia, por favor. Buenos días. Díganos su nombre completo, por favor. Ramiro Gastón Urbaneja. Es médico de policía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Jura decir la verdad? Juro. Buen día, doctor. Buenos días. Disculpas por la demora. No, por favor. Doctor, ¿hace cuánto tiempo es médico? Hace 10 años. 10 años. Algunos días más que 10 años. ¿Festejó? ¿Festejó los 10 años? No. ¿Y médico de policía? Médico de policía aproximadamente hace 7 años. Entre 7 y 8 años. ¿Tiene alguna especialidad? Hice especialidad en medicina laboral y hice la formación de curso de posgrado de medicina legal. Casualmente presenté la tesis final, tengo que rendir la tesis final. ¿No sabe la nota todavía? No. Está nervioso. Bueno, acá, Nada, vamos. acá quien lo interroga se hace un poco el gracioso, pero vamos a lo más interesante que es en el próximo minuto. Como lo nuestro. Doctor, especialidad en medicina legal. Concretamente, ¿a qué apunta, digamos? ¿En qué se está especializando? ¿Para atender qué tipo de casos? Bien. Podría definir el trabajo que hago habitualmente como médico de policía. Nos toca en nuestra función realizar informes médicos de accidentes, de lesiones, de abusos, autopsias, de muertes traumáticas. En los días que estamos de guardia, lamentablemente suceden estos tipos de casos y nos llaman por estas sanciones. ¿Estudia una materia que se llama lesionología? Sí, traumatología legal que incluye lesionología. ¿Qué es eso? Determinar el tipo de lesiones, cómo fueron provocadas, con qué elementos, el tiempo de evolución de esas lesiones, las características de esas lesiones. ¿Hace autopsia usted, doctor? Hago autopsias, sí. Y revisa personas lesionadas que no murieron. Exactamente. En la causa, en la investigación esta que estamos hoy realizando el juicio, usted celebró 2 informes médicos. Uno respecto de la persona imputada y un segundo informe respecto de la persona víctima. ¿A usted le ayudaría si yo le muestro los informes? Voy a poner pausa acá. Así se arranca un examen de tipo directo, ¿sí? Ahora fíjense que en el último tramito que yo pausé, porque primero se los quiero explicar, les dice, ¿a usted le ayudaría si yo le muestro el informe que realizó? Entonces, paremos la pelota. ¿No era oral el debate? Bueno, esta es una de las tantas excepciones, ¿sí? Y se llama incorporación por lectura. Está en el 366, ¿sí? Se los leo para que quede, ¿sí? Y vamos a ver una bajada a la realidad también de una incorporación por lectura dentro de un examen directo. Las actuaciones de la investigación penal preparatoria no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado, regla general. Como excepción se podrán incorporar por su lectura, exhibición o reproducción de audio o audiovisual, la declaración del imputado prestada en la investigación penal preparatoria, la declaración de quien al momento de llevarse a cabo la audiencia hubiese fallecido, se hallara inhabilitado por cualquier causa para declarar o se encontrara ausente sin poderse determinar su paradero o condición de que tal circunstancia sea comprobada fehacientemente, las declaraciones de los imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate, la denuncia, la prueba documental de informes, filmaciones o grabaciones y las actas de inspección,
registro domiciliario, requisa, secuestro y los reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate al solo efecto de verificar sus contradicciones, incongruencias u omisiones, sin que pueda suplirse la versión oral por la documentada. Las declaraciones o dictámenes producidos por medio de comisión, exhorto o informe, siempre que se hayan respetado las reglas del 241 y se estimare innecesaria su reproducción en la audiencia. Las actas de anticipo extraordinario de prueba, declaraciones testimoniales de niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del declarante cuando sea posible, cualquier otro acto o acta del proceso cuando la totalidad de las partes presten conformidad en la audiencia preliminar o lo consientan en la de debate, subordinado a la quiesencia del juez o tribunal. ¿Sí? Todas estas son excepciones a lo que es la oralidad, ¿sí? Por las cuales uno puede incorporar por lectura ciertas cosas. Es muy amplio, se critica mucho, ¿sí? Se critica muchísimo, porque obviamente se trata de que la prueba sea la que se desarrolle en el debate, y tiene que ser esa la que más peso tenga, ¿sí? A la hora de una fundamentación, llegado a un veredicto o una sentencia. Pregunta para los alumnos y alumnas. ¿Qué le está preguntando acá el Ministerio Público Fiscal al perito? ¿Qué le está preguntando? ¿Qué recuerdan que le preguntó? ¿Y para qué sirve, no? Le preguntó cuestiones... yo creo que es para probar que que el médico está capacitado para responder y para comprobar lo que se muestra. Darle más convicción a lo que dice, ¿no? En título. Totalmente. Exactamente, está acreditándolo. Técnicamente se dice, está acreditando, vos acreditas al testigo o al perito. Nosotros, yo por ejemplo trabajo con muchos peritos de parte también. ¿Qué hago yo? Lo acredito con títulos. Por ejemplo, ayer estamos con mi socio contratando a un perito y dice, lo de matrícula, mi socio dice, lo de matrícula de capital no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Matrícula de capital, matrícula de Salta, matrícula de Jujuy, matrícula de la provincia de Buenos Aires. Es un experto que tiene distintas matrículas en distintas jurisdicciones. Vamos a acreditar después en juicio de que tenemos un perito de parte que tiene vasta experiencia. Entonces, en 7 u 8 preguntas, no le vamos a hacer todo el currículum, uno acredita que tiene no idoneidad, sino la capacidad suficiente y la experticia, ¿para qué? Para que lo que vierta, en realidad para que las contestaciones que vierta en juicio tengan peso y rendimiento probatorio para el jurado o para el juez. ¿Está bien? Así que muy bien contestada la pregunta. Excelente. Esta práctica de incorporar por lectura, generalmente, dependiendo de los jueces también, se tiene que decir si yo voy a incorporar por lectura para refrescarle la memoria al testigo o al perito, si lo voy a hacer porque ha incurrido en una omisión o una incongruencia. Una incongruencia, por ejemplo, en una declaración anterior dijo que mi auto era negro y ahora me está diciendo que es azul. Bueno, no, señor juez, pido incorporación por lectura del acta testimonial, ¿sí? A fojas tanto, por el artículo 366. ¿Por qué, señora defensora? Bueno, por una incongruencia en la declaración del testigo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace... Sí. Termino con esto. Lo que se hace es subrayar con color, ¿sí? Generalmente, la parte donde se cometió esa incongruencia en la declaración anterior, y se le permite que la parte previa autorización o previa vista a la otra parte, es decir, a la defensa en este caso, o a la fiscalía, depende de quién pida la incorporación por lectura, que ese testigo lo lea para adentro o en voz alta, ¿sí? Y una vez que lo termina de leer, dice, bueno, yo le digo, bueno, señor Fontana, ¿está en condiciones de responder la pregunta que le acabo de hacer? Entonces Pablo me va a decir, sí. Bueno, Fontana, el auto era... ¿de qué color era el auto? Y vos me vas a decir, no, me confundí, era azul. ¿Sí? Perdón. Sí. Lo que puede pasar también es que en este caso bueno, esto haya pasado muchos años, seguramente. Ese puede ser un motivo. ¿Cómo? Sí, por eso a veces pasa mucho. De hecho, en este caso que estamos viendo, se le refresca la memoria con la pericia, porque las cuestiones técnicas y demás, ese hombre que está sentado ahí debe hacer pericias todos los días.
¿sí? Entonces, en este caso, es lógico que se incorpore por lectura para refrescarle un poco la memoria. ¿Bien? Jonathan. Sí, tengo una pregunta volviendo a lo anterior respecto a la ONG, porque es una ONG, tengo entendido, el equipo de antropología forense de Argentina. Porque generalmente asiste a las víctimas dando peritos también, pero podría constituirse como amicus curiae, por ejemplo. Sí. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿O puede prestar un perito y eso ya inhabilita a ser amicus curiae, por ejemplo? Es que si sos perito y sos un perito introducido por una parte, no sos amicus curiae, porque el amicus curiae es un amigo del tribunal, propiamente dicho. Entonces, claro, cuando mi vos sos pregunta parte, o sea, cierro con esto, vos sos perito de una de las partes, ¿sí? No estaría siendo amicus curiae. No, claro, eso lo entiendo, Cande, gracias. Mi pregunta por ahí apunta más, ¿qué es lo más conveniente, no? Porque yo tengo entendido que tiene bastante prestigio, ¿no? No sé, por ahí... Depende del caso y depende de la elección de las el amicus curiae? ¿Cómo? ¿Pero qué intención tendría? ¿Qué interés legítimo tendría para ser amicus curiae? No, tengo entendido, no conozco muy bien, pero no es una organización que se dedica a todo el tema de cuando desaparecen personas, desaparición de personas, violación de derechos humanos. Sí, pero en este caso este médico es un médico que forma parte de la policía. Y la policía es un auxiliar del Ministerio Público. Buenísimo, gracias. Bien. Les muestro este cachito que terminamos en 30 segundos, corto, volvemos a ingresar y ya terminamos, se los prometo. Sigan con esto, incorporación por lectura. Sí, es posible. Vamos a empezar con el de el imputado. ¿Lo escribió usted, doctor? Sí, esta es mi letra, es mi firma. Acá está acreditando. ¿Tiene hora? El informe fue realizado a las 13:20 horas. 13:20 de la mañana, de madrugada, el día 6 de marzo del 2014. Entonces, avancemos sobre lo que usted pudo constatar a las 3 de la mañana de ese día. Bueno, y ahí va a empezar a leer y va a empezar a explicar, ¿sí? Y ahí se va a desarrollar un poco la prueba por parte de lo que es la Fiscalía. Volvemos a ingresar, chicos.